Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a tratar de terminar en este video con el recorrido que nos propusimos hacer acerca del libro de Freud sobre el chiste, un poco repasando lo que ya vimos en los videos anteriores, tanto en la parte analítica como en la parte sintética. Ustedes recuerdan, Freud va trabajando en cada una de estas partes diferentes aspectos, diferentes cuestiones del chiste. Se ocupa en la parte analítica, la primera que vimos, de aquello que él llama las fuentes de placer del chiste, es decir, de dónde extrae el chiste el placer, y plantea esta clasificación de diferentes técnicas por un lado y de tendencias por el otro. Y vimos en la parte sintética cómo Freud se ocupa allí tanto de los mecanismos del placer, es decir, ya no de las fuentes, sino de qué manera, por medio de qué caminos el chiste nos procura cierto placer. Y vimos también la cuestión de el chiste como fenómeno social, lo que Freud llama ahí los motivos del chiste. Nos quedaría ver en esta última parte, la parte que Freud denomina teórica, donde la cuestión es las relaciones del chiste con el resto de las formaciones del inconsciente, por un lado, sobre todo el sueño, y en un segundo apartado dentro de esta parte teórica, las relaciones del chiste con lo cómico. Cuestiones que Freud ya viene adelantando en otros pasajes del libro, pero que específicamente se ocupa de detallarlas en esta última parte, en este apartado final del libro. Vamos a comenzar por el vínculo del chiste con el sueño. Ustedes van a encontrar al principio de la parte teórica toda una síntesis, un resumen que Freud hace de su teoría de los sueños, entre la página 153 y 156, que conviene leer. Es una buena síntesis que Freud hace de cómo funciona el trabajo del sueño. Ustedes van a encontrar ahí un poco las premisas fundamentales de las cuales Freud había partido unos años antes. Recuerden que el chiste es de 1905 y Freud ya había publicado la interpretación 5 años antes, y esa publicación había tenido ciertas repercusiones ya en el mundo, en el ámbito médico y en el ámbito psi en general. Y Freud se ocupa, antes de realizar la comparación con el chiste, de recordar un poco cuáles eran las premisas de las cuales él había partido para pensar el sueño como formación del inconsciente. Y ahí Freud comenta un poco, recuerda, ¿no?, esta distinción que él había hecho entre el contenido manifiesto y el contenido latente, el contenido manifiesto vinculado a lo que efectivamente recordamos al despertar, y el contenido latente relativo a esos pensamientos inconscientes que se transmutan, que en virtud de ciertos mecanismos pueden pasar a la conciencia, es decir, al contenido manifiesto, y que en gran medida esos pensamientos inconscientes que conforman el contenido latente también se alimentan o extraen, digamos, su fuente de los restos diurnos, es decir, de aquellos acontecimientos o vivencias en la vigilia que luego de alguna manera aparecen en el sueño disfrazadas o transmutadas por el trabajo del sueño, lo que se llama el trabajo del sueño. La cuestión es que entre el trabajo del sueño y el trabajo del chiste, para ambas formaciones Freud conserva el término trabajo, es decir, hay una idea de elaboración tanto en el sueño como en el chiste. Se ponen en juego para Freud los mismos mecanismos, o por lo menos comparten chiste y sueño en principio algunos mecanismos comunes. Se largó a llover con toda mientras estoy grabando el video. Espero que se escuche, a pesar del sonido de lluvia de fondo y de piedras que parece que están cayendo sobre Rosario este viernes
24, 5 de septiembre. Bien, les decía, comparten para Freud, chiste y sueño, algunos mecanismos, algunas técnicas comunes que son la decondensación, la del desplazamiento, incluso la desfigurabilidad que Freud encuentra en el chiste también de otra manera, habla ahí de una figurabilidad indirecta, pero en principio esas tres técnicas o esos tres mecanismos estarían presentes en ambas formaciones del inconsciente, y solo falta, dice Freud, en todo caso en el chiste, la regresión alucinatoria que caracteriza al sueño, ¿no? El hecho de que el sueño se presente en imágenes tiene que ver, como ustedes saben, con el trabajo de la regresión, es decir, de la vuelta que se hace sobre las huellas némicas y que producen la alucinación característica del sueño. Ese elemento evidentemente no está en el chiste, pero en ambos se trata, tanto en el sueño como en el chiste, de intentar vencer de alguna manera la censura presente en la vida diurna, en el caso del sueño, que el sueño vence a través de la escena onírica, y que en el caso del chiste se vence esa censura justamente por el recurso a cierta comicidad, a la posibilidad de decir o de poner en palabras pensamientos que fuera del contexto del chiste no podrían pasar fácilmente la censura. Es interesante también en este apartado que Freud plantea el chiste como una ocurrencia involuntaria, porque en general cuando se piensa en el chiste, uno rápidamente podría tender a pensar que el chiste es del orden de la conciencia, mientras que el sueño, el lapsus, el olvido, los actos fallidos son claramente manifestaciones del inconsciente. El chiste, en general, tenemos la idea de creer que es un fenómeno que ocurre voluntariamente, en el sentido de que hacemos conscientemente un chiste. Y sin embargo, acá Freud se ocupa de señalar que si podemos poner al chiste del lado de la formación del inconsciente, es porque el chiste se nos presenta, dice Freud, como una ocurrencia involuntaria. Y esto lo dice en la página 160, 161 de este apartado. Me gustaría leerles de qué manera Freud lo introduce. Dice Freud, a finales de la 160, el chiste posee aún otro carácter que concuerda satisfactoriamente con nuestra concepción, oriunda del sueño, sobre el trabajo del chiste. Y es que se dice, uno hace el chiste, pero siente que su comportamiento es allí diverso de cuando formula un juicio o hace una objeción. El chiste posee, de manera sobresaliente, el carácter de una ocurrencia involuntaria. Un momento antes, uno no sabe qué chiste hará, al que luego solo hace falta vestir con palabras. Es decir, esta idea de que, si bien el chiste parece ser un acto consciente, voluntario, en realidad, dice Freud, este tipo de chistes, el chiste como ocurrencia ingeniosa, como juego de palabras, es algo que se nos presenta involuntariamente y que no sabemos de antemano que vamos a hacer ese chiste, de la misma manera que no sabemos de antemano que vamos a tener tal o cual sueño, ¿no? Hay una ocurrencia, un señalamiento que hace Pommier en un texto que vamos a ver en la unidad 6, que se llama Los cuerpos angélicos de la posmodernidad, donde Pommier menciona al pasar, incluso creo que es una nota al pie del texto, algo muy interesante, que es que aún con todo lo que se ha avanzado con la ciencia respecto del conocimiento del funcionamiento mental y del estudio del cerebro y demás, nadie, dice Pommier, puede todavía anticipar lo que yo voy a soñar esta noche. Es decir, hay algo ahí en el sueño, en la formación inconsciente, que resulta incalculable, tanto en el sueño como en el chiste, como en el olvido, ¿no? Claramente en el olvido, en los actos fallidos, tampoco estamos advertidos de antemano que eso va a ocurrir, que nos va a ocurrir un olvido, que nos va a ocurrir un acto fallido, como tampoco lo somos respecto de los chistes que nos ocurren, dice Freud, sin intervención de la conciencia.
Y es interesante la cuestión también de la ocurrencia, porque efectivamente en alemán, los alemanes, ¿no?, para referirse al sueño dicen me ha ocurrido un sueño. No tienen esa manera particular de decirlo más propia de nuestra lengua, que es tuve un sueño, ¿no? Los latinos decimos tuve un sueño, como si el sueño fuera algo que se puede tener. El alemán, la lengua alemana en ese sentido es más interesante porque designa esa acción con el verbo ocurrir. Me ha ocurrido un sueño, es decir, algo que nos pasa de manera imprevista, tanto sea cuando se trata de un sueño, como cuando se trata de un chiste, como cuando se trata de cualquier formación del inconsciente, ¿no? Entonces dice Freud que en la formación del chiste uno abandona por un momento una hilación de pensamiento que luego de repente aflora como chiste desde lo inconsciente, ¿no? Para Freud no hay ninguna duda de que el chiste procede del inconsciente. Y acto seguido pasa a compararlo, además de con el sueño, con el olvido. Y dice, a menudo no están a disposición de nuestra memoria cuando los queremos, los chistes, ¿no? Uno recuerda cualquier chiste, ni recuerda el chiste que quiere, recuerda aquellos chistes que aparecen, que nos ocurren, insisto, involuntariamente. Y otras veces, en cambio, se instalan en nosotros de una manera como involuntaria y aún en lugares de nuestra hilación de pensamiento donde no comprendemos su injerencia, ¿sí? Y ahí a pie de página, Freud dice, además del trabajo del sueño y la técnica del chiste, he podido registrar la condensación como un proceso regular y significativo en otro acontecer anímico, el mecanismo del olvido normal. Es decir, van viendo ustedes cómo Freud comienza a plantear articulaciones, conexiones entre estas tres grandes obras que él dedicó a la formación del inconsciente, la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana y en este caso el chiste y su relación con el inconsciente, mostrando los elementos que estas tres formaciones, entre otras formaciones del inconsciente, comparten o tienen en común. También Freud va a decir acá que tanto el chiste como el sueño son breves, si bien como dijimos la brevedad no es un requisito esencial del sueño, su carácter fragmentario, el hecho de que se lo recuerde muy parcialmente le da cierto aspecto breve, y el chiste efectivamente es breve, cuanto más breve mejor, cuanto más brevemente logre poner en acto el pensamiento inconsciente, más gracia produce, ¿sí? Cuestiones que venimos viendo en los apartados anteriores y que acá Freud pone a cuenta de los vínculos entre sueño y chiste. Otro punto que comparten en estas dos formaciones del inconsciente es para Freud el hecho de lo infantil como fuente de lo inconsciente, y esto lo plantea en la 163, ¿no? Dice Freud, es que lo infantil es la fuente de lo inconsciente y los procesos del pensar inconsciente no son sino los que en la primera infancia se establecieron en forma única y exclusiva. El pensamiento que a los fines de la formación del chiste se zambulla en lo inconsciente solo busca allí el viejo almacigo que antaño fue el solar del juego con palabras. El pensar es retraído por un momento al estadio infantil a fin de que pueda tener de nuevo al alcance de la mano aquella fuente infantil de placer. Si no se lo supiera ya por la exploración de la psicología de la neurosis, por la fuerza se vislumbraría a raíz del chiste que esa rara elaboración inconsciente no es otra cosa que el tipo infantil del trabajo del pensamiento. Es decir, aquella idea que Freud ya tenía respecto del sueño, que ustedes deben conocer, ¿no? Del sueño como una realización alucinatoria, de un deseo infantil, inconsciente reprimido, está también para Freud presente en el chiste. También el chiste apela al infantil y también el chiste pone en juego una realización, no alucinatoria como en el sueño, pero sí una realización mediante el juego de palabras de un deseo infantil, inconsciente y reprimido. Mientras que las diferencias, que para Freud no son muchas, la verdad, entre el chiste y el sueño, pero sí pone a cuenta
de diferencia, que el chiste está atado, como decíamos en el apartado anterior, a la tercera persona y es la más social de las formaciones del inconsciente, es la más social, dice Freud, de los fenómenos anímicos, ¿no? El sueño es claramente asocial, no está hecho en principio para otro, no requiere de la presencia de otro, más allá de que podamos o no luego contárselo a alguien. El chiste, en cambio, necesariamente acontece en un ambiente social y eso lo diferencia para Freud del sueño. Pero además, sobre el final, Freud hace una aclaración más, introduce una diferencia más que tiene que ver con el placer, ¿no? Y que Freud dice en estos términos: el sueño sirve predominantemente al ahorro de displacer, el chiste a la ganancia de placer. Es decir, que estas dos formaciones, si bien ambas tienen que ver con el placer, en el sueño para Freud se nota más la preponderancia de un ahorro del displacer, no necesariamente una ganancia. El sueño se conforma con ahorrarnos el displacer, por ejemplo realizando algún deseo trunco durante la vigilia, es decir, nos ahorra el displacer de no haber cumplido cierto deseo, mientras que el chiste, además de la cuestión del ahorro del placer, produce un plus, produce una ganancia de placer que es la que obtenemos con la risa, ¿no? Mientras que los sueños no necesariamente producen esa ganancia, porque no todos los sueños, a pesar de la crítica que le hacía Fliss, no todos los sueños son efectivamente chistosos, no todos los sueños nos dan risa, cosa que sí es un requisito del chiste, ¿no? Con lo cual ahí hay una diferencia en términos económicos que Freud plantea entre el sueño como ahorro y el chiste como ganancia. Bien, en el segundo punto, el chiste y las variedades de lo cómico, ahí Freud retoma algo que también vimos en otros momentos del comentario de este texto, pero que acá Freud un poco ordena esas ideas, las resume, que tiene que ver con las relaciones del chiste con lo cómico y sus diferencias. Fundamentalmente, acá, más que similitudes, como en el caso del sueño, Freud se ocupa de señalar cuáles son las diferencias entre lo cómico y el chiste, y esto es importante porque yo les decía en otros videos, es una diferencia que Lacan también va a retomar y que va a enfatizar en no confundir la comicidad con el chiste. Del lado de lo cómico, dice Freud, le basta a lo cómico con dos personas. Lo cómico funciona por comparación, dice Freud. Esto que la vez pasada poníamos un poco a cuenta del eje imaginario, ¿no? Si pensamos en el esquema lambda, que ya vimos con ustedes en introducción, era en otro, ¿no? Esa relación especular, imaginaria entre A y A' es propia de lo cómico, funciona por comparación. Algo nos resulta cómico para Freud porque le ocurre a un otro con el cual el yo tiene alguna relación de semejanza, ¿no? Eso que le pasa al otro y que nos produce la gracia también podría pasarle al yo. Y un poco la risa, ¿no? Esa risa eso es un poco nerviosa, sobre todo cuando la comicidad ocurre en alguna escena que no debería ocurrir, ¿no? Charlamos un poco en la consulta, bueno, una figura de autoridad se tropieza, se cae, ¿no? Y uno no puede evitar reírse, al mismo tiempo quiere contener esa risa porque sabe que es una situación vergonzante, etc. La risa en ese caso, la gracia, viene justamente por el hecho, por la identificación imaginaria con ese otro al cual le está pasando una situación tragicómica que no nos está pasando a nosotros, ¿no? Y ese alivio que siente el yo por no ser él el objeto de la torpeza o de la comicidad en cuestión, es la que produce el placer de la risa en lo cómico, ¿no? Mientras que en el chiste, dice Freud, no se trata de dos personas, la tercera persona es indispensable, ya habíamos hablado un poco de esto también en el video anterior. La dritte person, la tercera persona del chiste, es un elemento central para Freud. Fíjense que lo señala a principio de este apartado.
lo cómico puede cumplirse con solo dos personas, una que descubra lo cómico y otra en quien sea descubierto. La tercera persona a quien se lo comunica refuerza el proceso cómico, pero no le agrega nada nuevo. En el chiste, en cambio, podríamos decir, esta tercera persona es indispensable para el acabamiento del proceso placentero. En cambio, la segunda puede faltar siempre que no se trate del chiste tendencioso, es decir, agresivo. La segunda, Freud se refiere ahí a el objeto o el asunto del chiste, ¿no? Otra diferencia importante es que el chiste, dice Freud, se hace mientras que la comicidad se descubre, ¿no? El chiste es más del orden de los dichos, lo cómico es más del orden de la acción. Freud también lo plantea de esta manera. En lo cómico hay más acción que dichos, por eso es muy frecuente el recurso a la imagen, ¿no? Hemos hablado acá de las tiras cómicas, es decir, la manera en que la comicidad se plasma en imágenes gráficas o que se puede plasmar en una película, ¿no? Como se dice, qué sé yo, en Argentina, de los capos cómicos Olmedo y Porcel, ¿no? Cuando se hace referencia a los capos cómicos, es porque efectivamente esas personas, ¿no?, han participado de alguna manera de una escena cómica, ya sea en una película, en un teatro, El Gordo y el Flaco para los norteamericanos, o para el cine italiano. Es decir, la idea de la comicidad es la idea de personajes que se suben a una escena y que realizan, Los Tres Chiflados, ¿no?, pensando en clásicos del humor, donde, por ejemplo, Los Tres Chiflados, o en ese tipo de comicidad, la gracia está en las cosas que le van pasando a los personajes, ¿no?, que se golpean, que ocurre alguna torpeza, etc. Es decir, la idea de la comicidad es que efectivamente predomina la acción por sobre los dichos o por sobre el decir. Mientras que el chiste, dice Freud, se trata a la inversa, más de dicho que de acción. El chiste acontece en el decir. Y eso hace también para Freud que el chiste sea algo que se hace, mientras que lo cómico sea algo que se descubre, ¿no? En algún momento van a ver que Freud plantea que lo cómico es algo del orden del hallazgo de ciertas cualidades corporales o anímicas. Esto trabaja en la 180, por ejemplo. Freud dice, lo cómico se produce en primer lugar como un hallazgo no buscado en los vínculos sociales entre los seres humanos, se lo descubre en personas y, por cierto, en sus movimientos, formas, acciones y rasgos de carácter. Originariamente es probable que solo en sus cualidades corporales, más tarde también anímicas, o bien en sus manifestaciones, por vía de una manera muy usual de personificación, luego también animales y objetos inanimados devienen cómicos. Yo les comentaba algo de esto, ¿no? Cómo la comicidad también recurre a veces a, sobre todo en las caricaturas o en los dibujos animados, a transformar, ¿no?, ciertos animales o incluso ciertos objetos, ¿no? Si un zapato, por ejemplo, puede ser personificado como un ser vivo que habla y a que le pasan cosas. Ciertos animales de la fauna, ¿no?, más o menos conocida, son presentados de manera cómica. Es decir, hay todo un trabajo que lo cómico hace sobre la imagen y donde la comicidad se encuentra, dice Freud, se halla, ya sea en rasgos físicos, porque el personaje en cuestión tiene alguna característica física, ¿no?, esa famosa cara, digamos, en el rostro que nos hace reír, ¿no?, o tiene una nariz pronunciada, o tiene alguna deformidad que puede ser usada a favor, ¿no?, como un elemento cómico, o bien rasgos de comportamiento, como ser alguien muy despistado, ¿no?, como este personaje, creo que inglés, de cine inglés, Mr. Bean, ¿no?, al que le van pasando diferentes infortunios, ¿no?, tiene mucha mala suerte y él es muy distraído. Entonces, qué sé yo, estaciona el auto en una pendiente y se olvida de poner el freno de mano y el auto se le va por un precipicio. Es decir, todo este tipo de situaciones en las cuales hay alguna acción, un comportamiento
que nos resulta cómico. Ya sea, dice Freud, cuando uno intenta producir una situación cómica, es decir, cuando uno mismo es el agente de la comicidad, haciéndose el tonto para causar alguna gracia, o bien cuando ese rasgo de comicidad es encontrado en el otro, y ahí Freud habla de la comicidad de situación, habla de la imitación, ¿no? Cuando un imitador está personificando a otra persona de la vida real o una persona ficticia, eso también produce cierta gracia, ¿no? Por el hecho de saber que no es la persona, pero que la está haciendo muy parecida. Bueno, Freud habla ahí también de la parodia, del travestismo, ¿no? Es decir, todos fenómenos que tienen que ver con la imagen. Mientras que el chiste, entonces, no se descubre, es algo que se hace, que se produce, tiene que ver con un acto, el acto de decir, por eso predominan las palabras más que las acciones, y además requiere de la tercera persona. Y una última diferencia entre el chiste y lo cómico, Freud la va a poner a cuenta de la localización psíquica, ya un poco más sobre el final, en la 197. Dice Freud: nos vimos precisados a situar en lo inconsciente la fuente del placer del chiste. Respecto de lo cómico, no se avisora ocasión alguna para una localización parecida. Más bien, todos los análisis aquí emprendidos señalan que la fuente del placer cómico es la comparación entre dos gastos, y a ambos nos vemos obligados a situarlos en lo preconsciente. Chiste y comicidad se distinguen sobre todo en la localización psíquica. El chiste es, por así decir, la contribución a la comicidad desde el ámbito del inconsciente. Es decir, que a propósito de compararlo con lo cómico, Freud una vez más se sirve de esa comparación para ubicar al chiste de pleno derecho en lo inconsciente, y allí una vez más el título con el que decide nombrar este libro, esta gran obra Freud, que es El chiste y su relación con lo inconsciente. Freud eleva el chiste al estatuto de la dignidad, de lo que para él forma parte de las formaciones del inconsciente, mientras que lo cómico, esto que decimos es dual, es especular, tiene que ver más con la imagen, participa en términos tópicos de la localización psíquica preconsciente, según la tópica vigente para Freud todavía en 1905. Sabemos que estamos lejos todavía de la formulación de la segunda tópica, con lo cual el distingo entre chiste y cómico también Freud lo hace a cuenta del esquema de interpretación de los sueños, poniendo al chiste del lado del inconsciente y a lo cómico del lado de lo preconsciente. Bien, con este video un poco más breve que los anteriores, porque no es mucho lo que nos quedaba por situar del texto de Freud, vamos a concluir un poco el comentario del texto. Les reitero una vez más que es importante que ustedes se acerquen al texto y lo lean de primera mano y vayan viendo cómo estos puntos que fuimos señalando acá se amplían y se enriquecen un poco con la lectura de los ejemplos que da Freud y de la propia letra de Freud. Ya para la próxima, entrados en octubre, vamos a dedicar lo que nos queda de esta cursada virtual, de este acompañamiento virtual, a trabajar 4 clases del seminario 5 de Lacan, que es el seminario que Lacan dedicó a la formación del inconsciente. Por ese motivo trabajamos el chiste. Van a ver ahí que en ese seminario, del cual nosotros solo vemos algunas clases, Lacan va trabajando las diferentes formaciones del inconsciente, sueño, chiste, actos fallidos, olvidos y demás, bajo la lógica del significante, y le da un lugar preponderante al chiste, al punto de considerarlo la vía regia de acceso al inconsciente, mucho más que el sueño, por notarse con más fuerza incluso que en el sueño
que el chiste es un asunto de significante y que todas las técnicas que Freud describe son en última instancia técnicas del significante. Así que bueno, eso nos espera para la próxima. Ustedes vayan acompañando la lectura lo mejor que puedan. Seguramente para cuando esté el próximo video todavía no se hayan podido acercar al texto de Lacan, y que todavía están leyendo de Freud, pero le vamos a dedicar también unos cuantos videos a ese seminario 5 y de alguna manera vamos a cerrar el recorrido formal de la asignatura, por lo menos que respecta a los prácticos, con ese seminario de Lacan. Y después, si nos queda algo de tiempo, trabajar algo de la unidad 6 con la que concluye nuestro programa. Bueno, espero que anden bien y les mando un gran saludo.